tengo que reconocer que me hace mucha gracia, porque es repetitivo ya, ¿eh? Esta carrera a ver qué ministro de Transportes del PP o del PSOE, del PSOE o del PP fue más inútil, porque fueron todos igual de inútiles, ministros y ministras. De hecho, yo recuerdo en alguna, cuando hubo un pleno, tuvimos extraordinario sobre el tema de las infraestructuras, y yo creo que prácticamente todos hicimos un recuerdo más o menos somero de todas y de todos los ministros que hubo y que incumplieron vez tras vez sus compromisos en la cuestión de las infraestructuras, la movilidad, la conectividad con Asturias. Todos y todas. Los del PP, los del PSOE, los del PSOE y los del PP, y esto es así. También hay que reconocer las cosas positivas, y una de ellas es verdad que el gobierno del PSOE, aunque solo sea porque proporcionalmente en el tiempo hubo más, lo comentaba el señor de Rueda, hubo más coincidencia de gobierno del PSOE estatal, gobierno del PSOE autonómico, entonces fueron mayores las inversiones de los gobiernos del PSOE que de los gobiernos del PP. Esto es así, pero el incumplimiento de los ministros y ministras de transporte, vamos, del ramo competente con Asturias ha sido histórico y flagrante. La comparación con otras comunidades autónomas. Bueno, a mí francamente, hablar de alta velocidad es una cuestión que da un poco de pudor, ¿no? Es alta velocidad a medias. Es verdad que se abrió la variante, que además ese sí es un hecho histórico. Ahora bien, no podemos estar viviendo de la apertura de la variante hasta el infinito. Y además llegó con un retraso de 20 años también. Es decir, bueno, por fin está la variante abierta. Bien. El tren de entre Asturias y la Meseta redujo significativamente los tiempos. Bien, también, hay que reconocerlo. Esto es así. Pero hablar de AVE es mucho hablar. No hay AVE en Asturias. No lo hay en Euskadi ni en Cantabria, pero en Asturias tampoco. Y, por cierto, además, este tren rápido, que yo sé que esto no es culpa de la comunidad autónoma ni del gobierno de Asturias, será culpa muy probablemente de Adif, que un día igual habría que hablar de Adif con un poco de detenimiento, porque es un desastre de empresa pública, pero son permanentes las averías, los retrasos, etcétera, etcétera. Y esto es un hecho también constatable, ¿eh? No es nada que me esté inventando yo. Y luego, por otro lado, una cuestión que se nos olvida casi siempre cuando hablamos de este tema, los precios. Los precios de los viajes entre Madrid y la Meseta, entre Madrid y la Meseta, entre Asturias y la Meseta, entre Asturias y Madrid, están hechos para bolsillos potentes, ¿eh? O sea, el billete te cuesta de media 80 euros, salvo en horarios muy concretos. Luego, bueno, no es un tren que sea tampoco accesible a todo el mundo. Y además, y por mucho que tengamos la variante abierta y esta media alta velocidad, las cercanías, que serían las que verdaderamente mejoraran probablemente el día a día de los asturianos y de las asturianas, son un absoluto desastre. Ayer salía en la prensa un artículo sobre los apeaderos, estaciones, etcétera. Creo, corregirme si me equivoco, pero creo que hay 6 categorías de estaciones. Las asturianas están todas en la categoría 4 o la 5, menos Gijón, Oviedo y Avilés, o sea, las 3 grandes ciudades que tienen una estación de tercera categoría. Esto es una cosa que de verdad yo creo que había que revisar y que tratar de mejorar, si estamos hablando en serio de una apuesta por el transporte en ferrocarril de cercanías para una Asturias más moderna y de futuro. Y bueno, aparte de los apeaderos y de las estaciones, por supuesto, el déficit histórico también de personal, de recursos humanos, que es una reivindicación año tras año de las y de los trabajadores del sector y que sigue sin solucionarse. El sistema ASFA de seguridad, que también reclaman y que parece que tampoco avanza. La malla horaria, que es otra reivindicación constante de las plataformas de usuarios de trenes y que tampoco parece que se termine de arreglar. Y por último ya, y hablando nuevamente de la comparación con otras comunidades autónomas, que me lié con el AVE y me olvidé. Yo me quiero comparar, claro que me quiero comparar con otras comunidades autónomas. Quiero una red de cercanías como el Euskotren. Quiero eso para Asturias. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, mi familia paterna es gallega. Íbamos del Luarca a Galicia y tú salías de Asturias, bueno, con unas carreteras de hace 20 años, pero razonablemente buenas. Y Galicia era como el horror, estaba mucho peor. Ahora es justamente al revés. Ahora vas a Santiago de Compostela y llegas por unas carreteras extraordinarias. Los gallegos avanzaron mucho en ese sentido. Nosotros no. Cantabria. Yo reconozco, insisto, por poner siempre el foco, intentarlo al menos en las cuestiones positivas, que el aeropuerto de Asturias aumentó mucho el número de viajes que se ofertan. Pero es que Cantabria nos daba 100.000 vueltas en cuanto a competitividad en precios, en cuanto a oferta de viajes, en cuanto a servicios del aeropuerto. Luego, claro que nos vamos
si os parece, vamos a compararnos con otras comunidades autónomas y a inspirarnos en ellas y a copiarlas para mejorar buenas, en cuestiones como esta, que a mí de verdad es lo que me encantaría, porque creo que Asturias, los asturianos, las asturianas merecen de verdad un transporte del siglo XXI. Estamos en el XXI, ¿no? Pues del XXII, ¿no? Si fuese posible incluso, no del XIX.